El ayuno significa taparse la boca, y hoy hemos visto eso en lo natural, obvio, para no tapar nuestras bocas para no comer, pero también hay una revelación espiritual de poder, hemos visto, hemos estudiado el poder de nuestras palabras, de poder guardar mi lengua, guardar mis palabras y tratar de mantener el mayor silencio posible cuando estoy ayunando. Significa taparse la boca. Y también la otra definición es abstenerse de comida, abstenerse de comer. Es lo que estamos viendo en esta lección. Estamos viendo otros principios aquí. Abstenerse de comer. Está hablando de un ayuno bíblico, que se trata del alimento que estamos llevando a nuestras bocas. Pero aquí en Mateo 9, toma nota de este pasaje y vamos ahí un momento. Mateo 9, 14 y 15. Mateo 9, versículos 14 y 15. Es interesante lo que dice aquí la palabra. Versículo 14, aquí en Mateo 9, dice, entonces vinieron a él, a Jesús, los discípulos de Juan el Bautista, ¿no? Diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Subraya eso, ¿no? Porque podríamos ver eso si no tenemos el contexto y entender lo que Jesús va a decir, podemos decir, solo leer este pasaje, ¿ves? Los discípulos de Jesús no tienen que ayunar. ¿Por qué tenemos que poner en práctica? ¿Por qué? Porque, y tus discípulos no ayunan, ¿no? Es interesante, es muy interesante ese principio. Estaba estudiando un poco sobre en uno de los comentarios de Matthew Henry, uno de los comentarios de la Biblia, que es uno de los comentarios más famosos. Es interesante cuando hemos estudiado, ¿qué es lo que hemos visto en Mateo 6? ¿Hacemos el ayuno para que las otras personas puedan ver o no? No, es en el secreto, es para Dios. Entonces una pregunta que en este comentario que hace Matthew Henry, que es muy interesante, es porque ¿cómo saben si están ayunando o no? Si es algo en secreto, hay un lado que podemos decir, si es algo en secreto que Jesús ha enseñado en Mateo 6, ya les ha enseñado cuando ayunes, no tienes que mostrar a las personas que estás ayunando, no tienes que cambiar tu rostro, lo que estás haciendo es en el secreto, no es para ellos, es para el Señor. Entonces es una muy buena pregunta, ¿por qué saben que no están ayunando? Porque debería ser algo en secreto, ¿no? Pero eso es un lado, ¿no? Pero vemos la respuesta del Señor Jesús aquí como Él responde. ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Otra cosa solo para mencionar aquí, es interesante que todavía Juan tiene discípulos. No, Juan el Bautista, ¿por qué tiene discípulos? No, porque su llamado, Juan tenía el llamado ¿de qué? De preparar el camino para Jesús. De preparar el camino. Y él dice, he aquí el Cordero de Dios que va a quitar los pecados de todo el mundo. Cuando viene Jesús en escena, ¿qué está haciendo Juan con discípulos? Él debería ser yo, vamos tras él. Preparando el camino todos, incluyendo mis discípulos, todos vamos a ir en pos de Jesús. ¿No? Entonces solo para mencionar ahí. Pero ¿cómo responde Jesús? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Es interesante eso. También sabemos que hay varios niveles en nuestra relación con el Señor Jesús. No solo queremos conocerlo como Salvador. No solo queremos conocerlo como Señor, queremos conocerlo como marido, queremos conocerlo como esposo, y es otro nivel de revelación. ¿Cuántos cristianos solo lo conocen como su Salvador? Gracias por salvarme, voy al cielo, gracias Señor. Pero ¿cuántas personas, cuántos cristianos lo conocen como su Señor? Porque Señor, si quieres tomar nota de eso, Señor, la palabra Señor significa dueño absoluto. Dueño absoluto. Y eso es lo que queremos también. Que Jesús puede ser en nuestras vidas, nuestro dueño absoluto. ¿Cuántos cristianos solo lo conocen como Salvador? Pero en realidad, tal vez están diciendo, Señor, Señor, pero en realidad no es su Señor, porque no es todavía su dueño absoluto. Ellos todavía quieren hacer las cosas como ellos quieren hacer, no quieren dar el control completo de sus vidas al Señor Jesús y decir, Señor Jesús, tú puedes llevarme donde tú quieres llevarme, quiero hacer tu voluntad. Eso es ser
entender que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro dueño absoluto, ¿no? Entonces otro nivel, pero dice, es interesante, Jesús, hablando de sí mismo, habla que yo soy el esposo. Quiero otro nivel, quiero ser marido y esposo en tu vida. Dice, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando, subraya, el esposo les será quitado. El esposo les será quitado. Obvio está hablando en lo natural. Jesús físicamente está con ellos. Pero en un momento Él dice, el esposo o yo voy a ser quitado de ellos, de en medio de ellos. El esposo les será quitado. Y entonces, subraya, ayunarán. Subraya eso. Entonces, ayunarán en el futuro, ¿no? Entonces, Jesús no dice aquí, entonces ellos van a escoger si quieren ayunar o no después. No dice, entonces en un momento ayunarán, porque sí es un principio, y Él ha establecido este principio en el capítulo 6. No, solo dice aquí, entonces ayunarán, ¿no? Entonces, no dice que pueden hacerlo si quieren. Entonces, Él está hablando de que van a hacerlo. Y como hijos de Dios, Él está esperando que estemos ayunando, que estamos caminando en este principio. Jesús no está físicamente con nosotros en este momento. Sí tenemos el Espíritu Santo, no tenemos a Jesús físicamente con nosotros y necesitamos caminar en este principio. En un momento dice, el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Cuando el novio les sea quitado, entonces ayunarán. Es un principio en lo cual deberíamos estar caminando, ¿no? Entonces, como dice aquí en el manual, le preguntaron a Jesús por qué no ayunaban sus discípulos. Él respondió que mientras Él estuviese físicamente en la tierra, no había necesidad de ayunar, pero que se esperaría que ellos ayunen después de su resurrección. Amén. Entonces vamos a ver ahora, toma nota, vamos a empezar a ver algunas formas y ejemplos del ayuno en la palabra de Dios. Queremos ver algunos de esos tipos de ayuno que encontramos en la palabra de Dios, porque existen varias formas en las que podemos ayunar o abstenernos de comer en nuestras vidas, ¿no? Entonces, una vez más, Dios tiene que llamarte a un ayuno. Tiene que ser algo divino, tiene que ser algo sobrenatural, no tiene que ser, no algo que viene en nuestra carne porque nosotros queremos hacerlo o porque nosotros queremos mostrar a las personas cuán espirituales somos. Es lo que hacen los fariseos. Está orando en el templo en voz alta. Yo, Señor, tú sabes que yo ayuno 2 veces cada semana. ¿Por qué tiene que decirlo al Señor? Él debería ya saber que está ayunando. No tiene que proclamar y declarar eso delante de las otras personas. Si el Señor sabe y conoce nuestro corazón y sabe lo que estamos haciendo en secreto, ¿por qué tenemos que declararlo delante de las otras personas? Es porque quiere ser reconocido por los hombres. Quiere recibir una recompensa de ellos. Wow, mira este fariseo, cuán espiritual, wow, piadoso, no 2 veces cada semana, wow. Y ya recibe su recompensa. Pero queremos la recompensa celestial que viene del Señor. ¿No? Entonces Él está proclamando, yo ayuno 2 veces cada semana, ¿no? Pero no hay un cambio en su corazón. Este fariseo que hemos visto en Lucas, en esta parábola, está hablando, está orando, pero está ayunando en lo natural, está cumpliendo con lo que deberíamos hacer, pero no está permitiendo un cambio en su corazón. Sigue menospreciando a la otra persona, sigue pensando que él es mejor que la otra persona. Entonces, de nada nos sirve poner estas cosas en práctica del dar, del ayuno y la oración si no hay un cambio en nuestro corazón. Porque se trata de la condición de nuestro corazón. Amén. Entonces vamos a ver algunos ejemplos del ayuno en la palabra de Dios. Primero, un ayuno de un día. Toma nota de esos ayunos. Vamos a tomar nota de algunas de las referencias bíblicas. Un ayuno de un día. Toma nota de esos pasajes. Levítico 23, 26 a 32. Levítico 23, 26 a 32.
hablando del día de expiación. Hablando del día de expiación. Levítico 23, 26 a 32. En realidad, este era el único ayuno regular prescrito por la ley de Moisés. Lo que encontramos en el día de expiación, había un día cada año, este día de expiación, y el pueblo de Israel tenía que ayunar, ¿no? Entonces es conocido como el día de ayuno. Un día de ayuno. Estoy leyendo un poco aquí en el manual. Dice, encontramos lo que sucedía en aquel día en Levítico 16. Toma nota de Levítico 16 también, que tú puedes estudiar y leer este pasaje. Pero dice, el sacerdote sacrificaba un macho cabrío como ofrenda por el pecado, y se presentaba otro macho cabrío delante del Señor. Entonces el sacerdote imponía manos sobre su cabeza, confesaba los pecados de la congregación sobre él, y luego los sacaban al desierto, llevando los pecados del pueblo. Pero eso es algo que tenían que hacer en lo natural cada año. Entonces él solo estaba cubriendo sus pecados, pero por eso es tan importante, empezamos a entender, ustedes recuerdan los que estaban aquí para las lecciones, Jesús nuestro Cordero. Jesús es nuestro sacrificio, si ustedes recuerdan eso. Con el sacrificio de Jesús, Él hizo un solo sacrificio una vez para siempre. Y es suficiente para quitar todos nuestros pecados. No tenemos que traer un sacrificio en lo natural cada año otra vez y imponer manos como hacía eso en el sacerdote. Tenemos que solo confiar en ese sacrificio que Jesús ya hizo, porque es suficiente para todos nuestros pecados. Amén. Entonces, no hay un día de expiación en lo natural. Ya hemos recibido este beneficio a través del sacrificio del Señor Jesús. Amén. Él cambió todo. Pero en lo natural, en este día de expiación, era un día de ayuno para el pueblo de Israel. Toma nota de esos pasajes también. En Jeremías 36:6. Jeremías 36:6, estamos hablando de primer ejemplo de un ayuno de un día. Jeremías 36:6. Entra tú, pues, y lee de este rollo que escribiste de mi boca, las palabras de Jehová, a los oídos del pueblo, en casa de Jehová, el día del ayuno. El día del ayuno. Está en Jeremías 36:6. Es un ejemplo del día de ayuno. En Zacarías 8:19. Zacarías 8:19, vemos otras cosas aquí. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo, el ayuno del décimo, se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría. Zacarías 8:19. Dice, el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo, el ayuno del décimo, pero se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría. Es una cosa muy importante. El ayuno debe producir más gozo y alegría en nuestro corazón. Eso debe ser un resultado de poder sacrificar y morir a nuestros deseos carnales. Debería producir más gozo y alegría. Como les estaba diciendo, no es la esencia para, tengo hambre y voy a tratar a todos mal, ¿no? Debería tener ser un momento de más gozo y más alegría en nuestro corazón. También la palabra de Dios dice, y en festivas solemnidades, amad pues la verdad y la paz. Amar la verdad y la paz, ¿no? Entonces, el ayuno puede ayudarnos a amar más la verdad y la paz. ¿Qué es la verdad? La verdad de la palabra de Dios. Porque uno de los propósitos del ayuno es que usamos el tiempo mientras estaríamos comiendo otras cosas para buscar en su palabra, para estar en la presencia de Dios, para estar en la palabra de Dios. Y cuando estamos en la palabra, empezamos a amar más a la palabra. Hay más paz y gozo y alegría en nuestro corazón, ¿no? Y ese es un beneficio de un ayuno. En Hechos 27:9, toma nota de este pasaje también. En Hechos 27:9 vemos que seguían observando este día de ayuno en el Nuevo Testamento.
Dice, y habiendo pasado mucho tiempo, siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, haciendo una referencia a este día de ayuno, este día de expiación. Entonces, un día de ayuno en el día de expiación es un día de ¿qué? Un día de limpieza, un tiempo de limpiar, un día para limpiarnos. Y sabemos que el ayuno en lo natural puede limpiarnos en lo natural, ¿no? Porque algo sucede, todas esas toxinas es la palabra, ¿no? Toxinas que tenemos empieza a salir cuando empezamos a caminar en este principio del ayuno. Hay una limpieza en lo natural, pero hay una limpieza en nuestro corazón. Una limpieza en nuestro corazón, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque expone a cosas en nuestro corazón. Es lo que puede hacer el ayuno también. Puede exponer cosas que Dios quiere limpiar y lavar en nuestro corazón solo en un momento de ayuno, que Dios puede traer esta revelación a nuestras vidas, ¿no? Entonces, cosas que necesitamos sanar, cosas que necesitamos lavar, cosas que necesitamos limpiar. En Números 29:7, toma nota de este pasaje, Números 29:7, en el 10 de este mes séptimo tendré santa convocación y afligiréis vuestras almas. Cuando hay una referencia muchas veces a afligir nuestra alma, está hablando del ayuno. Un ayuno y oración, porque por eso estamos enseñando esos dos principios. El ayuno y la oración van de la mano. Está todo conectados y ligados con la alabanza y la oración también, ¿no? Entonces, ayuno y oración. Cuando vemos en el Nuevo Testamento que Jesús dice, este género de espíritus o demonios solo pueden salir con ayuno y oración. Y necesitamos esos dos principios juntos y caminar en esos dos principios. Estamos viendo anoche sobre la vida de Ana, la mamá de Samuel, cuando ella está clamando, cuando ella está anhelando y orando por un hijo. Y dice que he derramado mi alma delante del Señor. Dice que en amargura de su alma estaba orando largamente. Ese es otro nivel de oración, no solo oración en general. Señor, tú sabes que quiero un hijo. Sería lindo, ¿no? Quiero un hijo ahí conmigo. No, ella está clamando. Es súplicas y un tipo de oración que estamos aprendiendo que es dolores de parto. Ella está clamando, está llorando, está, Señor, quiero un hijo, quiero eso, Señor, ese propósito quiero para mi vida. Lo voy a dedicar a ti, Señor. Y está derramando su corazón, está derramando su alma delante de Dios. Amén. Entonces, es un tiempo para un día de limpieza, ¿no? En 1 de Samuel 7:6, y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová, y subraya, y ayunaron aquel día. La derramaron adelante. Vas a clamar una hija, ¿no? No, Dios mío, ¿qué está pasando? Ya empezar a clamar con súplicas y dolores de parto. ¡Dame una hija, Señor! Tengo demasiados varones en mi casa. ¡Dame una hija, Señor! No. A ver. No, pero, ¿qué es lo que dice aquí? Siempre cuando hay una hija ahí, no. La derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día. Es un ejemplo de un ayuno de un día. 1 de Samuel 7:6. Y dijeron ahí, contra Jehová hemos pecado. Hay una conexión, estamos viendo, entre el ayuno y el arrepentimiento. En un tiempo de ayuno es un tiempo de ¿qué? Es un tiempo de revisar nuestro corazón. Es un tiempo de ser santificados, lavados y limpiados. Es un tiempo para revisar nuestro corazón y caminar en arrepentimiento. Tal vez hay algo en nuestras vidas y necesitamos arrepentirnos por un pecado, una situación, una circunstancia. El ayuno y el arrepentimiento están conectados. En Isaías 58:5, toma nota de este pasaje, Isaías 58:5, en un momento vamos a regresar a este pasaje, pero dice, es tal el ayuno que yo escogí, que el día, de día aflija el hombre su alma,
y haga cama de silicio y de ceniza. Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. Son ejemplos de un ayuno de un día. Y el Señor te puede llamar a un ayuno de un día. Por 24 horas decides, y es un llamado del Señor a ayunar un día. Es el desayuno, almuerzo, cena, todo un día, unos 24 horas. Es bíblico, es un ejemplo también la palabra de Dios. Un tiempo de tomar un día, el Señor te llama a hacer eso un día, un tiempo de limpieza, un tiempo de dedicarte más al Señor, consagrarte más al Señor. Y usar el tiempo de un día para clamar y buscar su presencia. Y pasar el tiempo con Él. Amén. También hay otros ejemplos de ayuno. Toma nota de este tipo de ayuno, que es desde la mañana hasta el atardecer. Desde la mañana hasta el atardecer, ¿no? Entonces podría ser como ayunando desde la mañana hasta el atardecer. Toma nota de este pasaje, Jueces 20, versículo 26. Jueces 20, 26. Podría ser que el Señor te llama a ayunar en el desayuno y en el almuerzo. Desde la mañana hasta el atardecer. Y en la noche a las 6 o en una cierta hora puedes romper y terminar el ayuno, ¿no? Pero desde la mañana hasta el atardecer, ¿no? Ayunando el desayuno y el almuerzo. En Jueces 20, 26 dice la palabra entonces. Jueces 20, 26. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y oraron y se sentaron allí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche. Subraya eso. Y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Es un ayuno de la mañana hasta el atardecer, ¿no? Pero ¿qué es lo que dice? Es un tiempo para hacer holocaustos y ofrendas de paz, es un tiempo de sacrificio y ofrendas de paz. Entonces, hay un propósito que Dios tiene para nuestras vidas, aún en este ayuno, ¿no? Entonces, ayunamos para pasar más tiempo con Él. Como les estaba diciendo, no voy a desayunar porque quiero ver eso, o quiero jugar PlayStation, o quiero hacer esa otra cosa porque tengo que hacer eso. No, es ayunar con el propósito de buscar a Dios y buscar su palabra, buscar su presencia. Hay otro ayuno, toma nota de eso, otro ayuno que es ayunando durante la noche. Sí, lo que todos quieren hacer. Yo hago eso cada día, Señor. Yo ayuno en la noche mientras estoy durmiendo. No, vas a entender un poco más no es solo eso. No. Ayunando durante la noche, sí. Todos quieren hacer eso, exactamente. Ayunando durante la noche. En Daniel 6, 18. Daniel 6, 18 dice, luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, pero dice también en Daniel 6, 18, y se le fue el sueño. Y se le fue el sueño, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un ayuno durante la noche, hay varios significados. Obvio, es interesante que la noche nos habla de momentos oscuros. La noche nos habla de momentos de aflicción y tribulación. Entonces, hay una revelación y podemos entender que en momentos difíciles, tal vez el Señor nos va a llamar a un ayuno para poder pasar por un tiempo difícil, ayunar durante la noche. Pero también el ayuno en una noche está hablando de justo eso, de una vigilia de ayuno. No está hablando de dormir y estoy ayunando, no, está hablando de el Señor te llama a usar una noche y en vez de dormir y en vez de estar comiendo ahí viendo la tele a las 2 de la mañana con tus papas fritos, no, viendo la tele, no, te llama a un ayuno durante la noche. Es un momento para durante la noche buscarlo. En vez de comer, es un ayuno, es algo sobrenatural, algo divino, y Él te va a llamar a hacer eso. Hay algunos lugares donde tienen la oración 24/7, algunos lugares una casa de oración, o donde tienen la oración
24/7 hay ciertos grupos de personas que van en la noche. Como una vigilia de la noche, ¿no? Están velando en la noche, están poniendo en práctica muchas veces el ayuno, el tipo de oración de velar que vamos a estudiar. Están velando, están ayunando en la noche, pero es con un propósito, están clamando delante de Dios. No solo el ayuno delante de la noche mientras estamos durmiendo, ¿no? Pero hay otros ayunos también. Toma nota de eso. Un ayuno de 3 días. De 3 días. Ya vamos a empezar a subir un poco, ¿no? Un ayuno de 3 días. Toma nota de esas referencias. En Esther 4, 15 a 17. Vamos a ir un momento. Pero en un ayuno de 3 días. Esther 4, 15 a 17. Entonces hay estos otros ayunos, hay un ayuno de un día, un ayuno de 3 días. 4:15 dice, y Esther dijo que respondiese a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Sobre eso. Y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Sobre eso. No comáis ni bebáis en 3 días. Pero dice ayunad por mí, porque cuando entendemos más sobre los propósitos del ayuno, tal vez en un momento el Señor te va a llamar a un ayuno y estás ayunando por otra persona. Estás ayunando a favor de lo que Jesús quiere hacer en la vida de otra persona. Tal vez no es algo, una necesidad en tu propia vida, pero es otro nivel. Estás ayunando a favor de la voluntad de Dios en la vida de otra persona. Como hay niveles en la oración también. Muchas veces dejamos de solo orar, deberíamos dejar de solo orar por nuestras necesidades y empezar a caminar en el principio de la intercesión. Empiezo a orar por las necesidades de otra persona. Y es otro nivel de oración. Y empezamos a crecer y empezamos a dejar de preocuparnos tanto por nuestras necesidades y empezamos a orar por los demás. Ella dice aquí, ayunad por mí. No comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Pero es un ejemplo de un ayuno de 3 días. Aquí Esther, sus doncellas y todos los judíos en Susa entraron en un ayuno completo, sin comida ni agua. No quiero leer lo que está en el manual aquí, porque cuando hablamos de eso y del ayuno en lo natural, también tenemos que ser sabios. Tenemos que ser sabios, tenemos que cuidarnos también, ¿no? Y dice aquí en el manual, no es sabio entrar en un ayuno completo por más de 3 días. Si eso es sin agua, sin comida, sin nada. No es algo sabio. Tenemos que ser sabios en eso también, ¿no? Entonces, en Hechos 9, 8 a 9, obvio, como vamos a ver, eso es entre la persona y Dios. Y tiene que ser algo sobrenatural. Porque lo que vas a ver en el ejemplo de Moisés, cuando estoy estudiando eso, es un ayuno de 40 días. Está en el monte, pero está en la presencia misma de Dios. Eso es algo divino y sobrenatural. Y dice que por 40 días Moisés no ha comido ni ha bebido agua. Era un ayuno así completo por 40 días. Pero solo vemos en esas instancias. No, tiene que ser algo divino, tiene que ser algo sobrenatural. Y entender, Moisés estaba en la presencia misma de Dios. Y cuando estaba ahí a tal punto, en lo natural, en su presencia, no tenía necesidad de otras cosas. Es lo que nos enseña el ayuno. Que estamos buscando nuestra sustancia en Él, no en estas cosas en lo natural. Pero lo que vemos normalmente es por un cierto tiempo, es por ciertos días, ¿no? Pero el Señor tiene que hablar a tu corazón y Él tiene que darte la dirección. Solo les estoy dando algunos ejemplos que encontramos en la palabra de Dios. Hay un ejemplo aquí de un ayuno de 3 días. En Hechos 9, 8 a 9, hay otro ejemplo de un ayuno de 3 días. En el apóstol Pablo. Hechos 9, 8 a 9.
No sé, hay personas que piensan diferente, ¿no? Desde los médicos, los doctores, por cuánto tiempo podemos sobrevivir sin agua, ¿no? Se sabe que la mayoría de nuestro cuerpo es hecho de agua, ¿no? Entonces, estaba leyendo una historia de alguien que quería hacer este ayuno de Jesús en África y ha salido al desierto, pero creo que después de 25 días ha fallecido, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esas cosas también. Hay que ser sabios cuando Dios nos llama. Hay un ayuno. Pero este ayuno de 3 días sin comer, sin beber, creo que vamos a estar bien. Pero más allá, ¿no? Hay que tener cuidado. Pero en Hechos 9, 8 a 9, entonces Saulo, es su nombre antes de ser Pablo, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía nada, después de su encuentro con el Señor Jesús. Y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. No es un ayuno aquí completo de 3 días, ¿no? Pero es algo hermoso que sucede. ¿Qué es lo que sucede después de los 3 días? Sus ojos son abiertos. Entonces, qué hermoso beneficio del ayuno también. Tal vez no tienes claridad, no puedes ver y entres en este ayuno. Dios te llama a un ayuno de 3 días y terminando los 3 días hay una revelación. Dios abre tus ojos y puedes ver y caen estas escamas de tus ojos. Entonces es un gran propósito que puede haber en el ayuno, que podemos ver otra cosa, podemos escuchar la voz de Dios. Él nos puede dar una visión y puede abrir nuestros ojos, ¿no? Y eso es algo que quiere dar el Señor en nuestras vidas. También otro ejemplo de este ayuno de 3 días, Mateo 15:32. Mateo 15:32, hablando de la multitud. Cuando Jesús está por alimentar a los 4,000. Dice, versículo 32, y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Estaban con Jesús 3 días sin comer, y enviarlos en ayunas no quiero. No sea que desmayen en el camino. Tiene que ser algo de Dios el ayuno. Hay un momento para ayunar, hay un momento para no ayunar, ¿no? Entonces, Jesús está diciendo, wow, en el momento de ser enviado, ¿no? Él quiere enviarlos, hay que tener fuerzas, ¿no? Entonces dice, y enviarlos en ayunas no quiero. No sea que desmayen en el camino, ¿no? Entonces, la multitud aquí estaba con Jesús, estaba ayunando, pero una vez más, estaban con Jesús. Estaban en su presencia, estaban en la presencia de Jesús. Entonces, este ejemplo de un ayuno de 3 días es que el propósito es quiero estar donde Jesús está. Quiero estar en su presencia. Es como que estoy escuchándole hablar, estoy en su palabra, estoy en su presencia, es como que olvido que tengo esas otras necesidades porque estoy recibiendo esta satisfacción de mi Jesús, de su presencia, su palabra. Un ayuno de 3 días, un ayuno de 7 días. Un ayuno de 7 días, toma nota de esas 2 referencias, un ayuno de 7 días. En 1 de Samuel 31:13, 1 de Samuel 31:13 y 2 de Samuel 12:16 a 20. Es 1 de Samuel 31:13 y 2 de Samuel 12:16 a 20. Vamos un momento ahí a leer este pasaje en 2 de Samuel 12:16 a 20. 2 de Samuel 12:16 a 20. Cuando David, después de lo que sucede con Betsabé, después de su pecado, después de ser confrontado con la verdad, y aprendemos mucho del corazón de David cuando es confrontado con la verdad de la palabra de Dios, y la verdad en una situación, y la verdad de su pecado, aprendemos mucho de las personas y de nosotros mismos, cómo reaccionamos cuando somos confrontados con la verdad.
Porque vemos una diferencia aquí cuando estudias la vida de Saúl, el primer rey de Israel, cuando él ha sido confrontado con su pecado, siempre decía, pero el pueblo, y quería echar la culpa al pueblo todo el tiempo. Pero David, aunque ha pecado, ha caído en un pecado terrible y varios pecados en su vida, cuando ha sido confrontado, dice, yo he pecado, lo hice, he pecado contra Jehová, y ha reconocido su pecado. Y Dios puede decir después, ese es un varón conforme al corazón. No que ha caído, pero que ha reconocido su pecado cuando ha sido confrontado con la verdad. Mostramos cuán maduros somos en nuestro caminar con el Señor cuando la palabra viene para confrontarnos y vemos nuestra reacción, ¿no? Entonces, después de eso, en el versículo 15, en 2 de Samuel 12:15, y Jehová hirió al niño. En este pecado con Betsabé, en este adulterio, nació un hijo. Es la consecuencia aquí. Ha nacido este hijo. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Versículo 16. Entonces David rogó a Dios por el niño. Y ayunó David. Subraya eso. Y ayunó David, porque es un ejemplo de un ayuno de 7 días. Ayunó David. Y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al 7º día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró en la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Un ayuno de 7 días. Pero este ayuno de intercesión, este ayuno clamando, Señor, si tú puedes hacer, yo sé que he pecado, Señor, yo sé que hay esta situación, pero si puedes hacer algo, Señor, en intercesión, clamando, es un ejemplo de un ayuno de 7 días. Hay un ayuno también que es un ayuno de 21 días. 21 días. Son los ejemplos que vemos en la palabra de Dios. Una vez más, Dios te va a llamar a un ayuno. Dios te va a dar la dirección. Dios te va a decir y va a hablar a tu corazón y va a hablar a tu espíritu. Si es 1 día, 3 días, 7 días, 21 días, 40 días, Él te va a hablar porque tiene que venir de Él. Tiene que ser un ayuno divino. Algo que Dios te está llamando a hacer. Un ayuno de 21 días vemos en Daniel 10. Toma nota, Daniel 10, 2 y 3. Daniel 10, 2 y 3. Aquí la palabra de Dios dice sobre este ayuno de 21 días. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Subraya eso, hasta que cumplieron las 3 semanas. Entonces es un ayuno, este ayuno de 21 días es un ayuno un poco más específico, donde se abstiene de ciertas comidas, ¿no? Entonces Daniel se abstuvo de ciertos tipos de comidas y bebidas, ¿no? Entonces, hablando de cosas deleitosas para nuestro estómago. Y cuando muchas personas normalmente hablan de este ayuno de Daniel, un ayuno de comer legumbres
o comer verduras y no comer carne, o tomar este ayuno para no comer algunas cosas deleitosas y comer otras cosas. Estás comiendo, no es un ayuno completamente seco, pero estás comiendo por estar sacrificando, ayunando otras cosas, las cosas deleitosas, ¿no? Entonces un ayuno, un ejemplo de un ayuno de 21 días. Y también tenemos un ayuno de 40 días. Toma nota de eso. Un ayuno de 40 días. En Lucas 4, los primeros 2 versículos, vemos en el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Lucas 4, los primeros 2 versículos. Justo en este momento de las tentaciones del Señor Jesús, cuando el diablo viene para tentarlo, y obvio, no tenemos que pensar que es la única vez que Jesús ha sido tentado. En mi Biblia dice, las tentaciones de Jesús, no en este pasaje, no es solo este capítulo, porque la palabra de Dios dice que Él fue tentado en todo, sin pecar. Fue tentado en todo. Cualquier tentación, cualquier pecado, Jesús fue tentado, pero sin pecar. Pero aquí en Lucas 4, los primeros 2 versículos dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Como les he dicho, tenemos que ser guiados por el Espíritu. Es el Espíritu Santo que va a llevar a Jesús al desierto para ayunar. Tiene que venir con la dirección del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, fue llevado por el Espíritu al desierto, versículo 2, por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días. Pasados los cuales tuvo hambre. Tuvo hambre. Recuerden, una de las definiciones de ayunar es tener hambre, es hambriento, ¿no? Entonces, pasó esos días, esos 40 días en ayuno, y tuvo hambre. Eso es un ejemplo de un ayuno de 40 días. Ayunar también es una evidencia que somos llenos del Espíritu Santo. Es importante estar llenos del Espíritu Santo, con la evidencia también de hablar en lenguas. El Espíritu Santo nos va a guiar a entrar en un ayuno. No, entonces, es interesante que la primera tentación que viene aquí en este pasaje, cuando el diablo viene, es, deberías cambiar esas piedras en pan, porque yo sé que tienes hambre. Y ya inmediatamente, el enemigo, el diablo, va para atacar esta área de nuestra naturaleza de querer comer y esos deseos que podemos tener, ¿no? Y una necesidad que tenemos que comer. Tenemos que comer, es algo que tenemos que hacer, pero esta tentación es tratar de satisfacer una necesidad que nosotros tenemos de otra manera, de una manera equivocada. Eso es lo que está tratando de hacer el diablo. No está mal comer, pero en este momento no es el momento para comer. ¿Y qué es lo que Jesús responde? Algo hermoso, dice en el versículo 3, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Y Jesús respondiendo dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y yo creo que eso debe ser una revelación en nuestro corazón en cada ayuno, en cada momento. Debe estar presente este pasaje, y cuando tenemos esos deseos en nuestra carne de romper el ayuno porque no puedo aguantar, no puedo sacrificar eso, puede venir este pasaje a tu mente. Y puedes recordar este pasaje y decir, no voy a vivir solo de pan en lo natural, sino voy a vivir de cada palabra que sale de su boca. Nunca hay un ayuno de la palabra de Dios. Es una sustancia que es para siempre. Hay un ayuno de la comida en lo natural, pero no de la comida espiritual. Y la revelación, lo que deberíamos entender en un ayuno es justo eso, que Él es nuestra sustancia, Él es nuestro sustento. El diablo está tratando de tentarlo y decir, yo sé que tienes una necesidad de comer, deberías tratar de satisfacer eso de otra manera. Y eso es lo que hace el enemigo, es lo que hace el diablo.
Hace lo mismo, les voy a dar un ejemplo, hace lo mismo con las relaciones sexuales. Y el diablo viene, es algo creado por Dios. Dios ha creado sexo. Dios ha creado esas relaciones que un hombre y una mujer pueden tener dentro del matrimonio, pero el enemigo viene y hace lo mismo. Es una necesidad que tú tienes, pero trata de tentarnos para satisfacer esta necesidad fuera del matrimonio, fuera del tiempo, en el tiempo equivocado. Es exactamente la misma tentación aquí. Una necesidad que tenemos como humanos. Pero el diablo viene y dice, necesitas satisfacer eso fuera del tiempo, de una manera equivocada. Y caemos en el pecado. Son las tentaciones del enemigo, pero es un ejemplo aquí de un ayuno de 40 días. También en la vida de Elías, toma nota de este pasaje, Primera de Reyes 19:8. Primera de Reyes 19:8. Dice, se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Ha comido, ha bebido, pero después ha entrado en un ayuno de 40 días y ha ido en la fuerza de la comida. Y es interesante, vamos a poder ir adelante y seguir adelante en la fuerza de la comida de la palabra de Dios, en la fuerza de una comida espiritual, sobrenatural. Sí hay un ayuno tal vez de cierto tiempo de comida en lo natural, pero siempre está la provisión y la comida espiritual de la palabra de Dios. Y ha ido en la fuerza de esta comida por 40 días y 40 noches. Hasta Horeb, ¿no? Entonces también el ejemplo de Moisés, toma nota de estos pasajes en Deuteronomio 9, versículos 8 y 9, y también el versículo 18. Vamos allí un momento para leer este pasaje. Deuteronomio 9, 8 y 9 y 18. En Horeb, qué interesante, es el mismo lugar de donde estamos viendo, donde Elías está viendo, significa destructor, por si acaso. En Horeb provocasteis a ir a Jehová, y se enojó Jehová contra vosotros para destruiros. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, hablando de Moisés, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua. Subraya eso, 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. En el versículo 18, porque baja y tiene que destruir las tablas y vuelve a subir. Versículo 18, y me postré delante de Jehová como antes, 40 días y 40 noches, no comí pan ni bebí agua a causa de vuestro pecado. Pero vemos aquí en la vida de Moisés un ayuno de 40 días, ¿no? Pero es sin pan y sin agua, no, sin comer, sin beber. Y eso tiene que ser algo sobrenatural, ¿no? Eso tiene que ser algo divino. Tienes que estar seguro que Dios te está llamando a este tipo de ayuno, porque como le hemos visto, no es recomendable sin agua por muchos días, ¿no? Entonces, eso es entre la persona y Dios, eso es entre la persona y Dios, y tiene que ser algo que viene de Él. Es un ayuno de 40 días, pero para terminar esta lección queremos ver que tenemos que vivir una vida de ayuno, debería ser un estilo de vida. Toma nota de esos pasajes. 2 de Corintios 11, 22 a 27. 2 de Corintios 11, 22 a 27, viviendo una vida de ayuno, un estilo de vida de ayuno. Segunda de Corintios 11. Es una herramienta preciosa que Dios usa en lo natural, en el ayuno, cómo Dios usa las cosas, ¿no? En el ayunar, para que podamos sentir esos dolores, cuando
Cuando quieres comer en lo natural y tu estómago empieza hasta suena, ¿no? Empieza a escuchar el sonido de tu estómago y esos dolores como que, tengo hambre, necesito comer. Es como que Dios usando este principio, una herramienta para tratar de enseñarnos, así deberíamos ser con Él. Deberíamos sentir eso, necesito a Él, como que estoy un poco alejado, separado, tengo hambre y cantamos o no, tengo hambre de ti, de tu presencia, estoy sediento, estoy hambriento, estamos tratando de cantar y entender que deberíamos tener esta hambre y sed por Él, por su presencia y por su palabra. Y usa eso en lo natural para tratar de enseñarnos. En 2 de Corintios 11, 22, está hablando de algunas características de requisitos en realidad para un ministro. El apóstol Pablo está escribiendo aquí y dice, ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con barras. 1 vez apedreado, Dios mío, ¿no? Como que, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Y caminos muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles. ¿Alguien quiere estar en el ministerio aquí? Aquí son los requisitos, aquí es una lista. No gracias, Señor. No gracias. Después de leer este pasaje, no gracias. Peligros de los gentiles, peligros de la ciudad. Mira lo que dice el versículo 27. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos. En muchos ayunos, hablando de características de un varón de Dios, una mujer de Dios. Porque el sufrimiento y la gloria van de la mano. Y caminar en este principio, en muchos ayunos, poner este principio en práctica en nuestras vidas. Una vez que ya tenemos el entendimiento, depende de nosotros y Dios nos va a llamar y tenemos que responder cuando es el tiempo de caminar en este principio del ayuno, ¿no? Entonces, terminamos una vez más aquí en Lucas 2:36. Hemos visto este pasaje anoche o ayer, no sé cuándo, pero hablando de Ana, terminamos en este pasaje, esta lección. Lucas 2:36 y 37. Estaba también ahí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Una vez más, el ayuno y la oración va de la mano. Cuando estamos caminando y en ayuno, deberíamos estar orando más. Deberíamos estar hablando más con Dios. Deberíamos ver que estamos pasando más tiempo con Él. Es el propósito, uno de los propósitos del ayuno, ¿no? Entonces, vivir una vida de ayuno significa ayunar en algunas de esas maneras que hemos visto. Debemos apartar el tiempo y las condiciones para que Dios pueda hacer lo que quiere hacer en nuestras vidas. Vivir una vida de ayuno significa que uno se esté negando a sí mismo algo, a pesar que sea algo pequeño, es para la gloria de Dios. La Biblia nos da muchas referencias, estoy leyendo del manual, pero es durante un cierto periodo de tiempo, pero para llenarnos de la presencia y la palabra de Dios. Amén. Esos son algunos de los tipos del ayuno y les animo a estudiar más. Haz tu propio estudio de tal vez encuentres otros ejemplos del ayuno, pero toma lo que estás recibiendo y ponlo en práctica en tu vida. Y escudriña para ver si estas cosas son así, si realmente es lo que la palabra de Dios dice o no. Nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios para revisar, estudiar y conocer la verdad de la palabra de Dios. Amén. Gracias, Señor. Queremos declarar una vez más que tenemos hambre de ti, Señor, y solo queremos tu presencia y tu palabra, Señor.
Queremos caminar en este principio en nuestras vidas, Señor. Gracias por estar en medio de nosotros. Gracias por enseñarnos, Espíritu Santo. En este momento, Señor, que tú puedes venir y sellar esas palabras en nuestras vidas, Señor. Queremos poner esta palabra en práctica, Señor. Queremos entender que tú eres nuestro sustento, Señor. Tú eres nuestra sustancia. Solo tenemos ojos para ti, Señor, y queremos recibir nuestra provisión de ti, Señor. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti. Oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti. Oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti. Oh, hambre de ti, Señor. Tenemos hambre de ti, Señor. Queremos solo tu presencia y tu palabra, Rey. Queremos encontrar, Señor, nuestra provisión, nuestra sustancia en tus bocas, Señor, en tus palabras, en tu presencia. Gracias por enseñarnos esta mañana. Gracias por este principio, Señor. Queremos poner este principio en práctica en nuestras vidas, Señor. Y cuando tú nos llames, Señor, a ayunar, queremos obedecer, Señor, y queremos escuchar tu voz, porque estamos aprendiendo todos los beneficios que hay en nuestras vidas. Y un sacrificio en lo natural, Señor, puede enseñarnos mucho y enseñarnos que tú eres nuestra fuerza, que tú eres nuestro sustento, Señor Jesús. Gracias por llenarnos de tu palabra y tu presencia. Te damos toda la gloria. Gracias por esta semana de clases, Señor. Gracias por la obra que tú estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Siempre queremos conocerte más. Y te damos toda la gloria y la honra. Te honramos en este lugar. En tu precioso nombre, Jesús, oramos. Amén.